Bienvenidos a Estrategia Televisión. En el vídeo de hoy vamos a seguir avanzando en las necesidades, en el futuro, en las capacidades, en el ejército del aire y en la armada. Vamos a hablar del F-35C, vamos a explicar la diferencia con el F-35A y os voy a dar las razones por qué el F-35C debería de ser el cazabombardero elegido. Señores, antes de nada, vamos a hacer exactamente lo mismito que hicimos hace una semana, cuando os expliqué la diferencia entre el F-35A y el F-35B, para que así podáis comprender mi razonamiento y podáis entender por qué el F-35C debe ir para dos de nuestros tres ejércitos, para el aire y para la armada. Al contrario que pasaba con el F-35A y el F-35B, donde las diferencias eran múltiples y muy importantes, en el F-35C con el F-35A solo hay una diferencia. Bueno, en realidad hay tres, pero dos de ellas son lógicas, ¿verdad? Si la variante alfa es la normal, la estándar para las fuerzas aéreas, y la Charlie es para la armada, pues no hace falta decir que la Charlie tiene el tren de aterrizaje reforzado y que además tiene su estructura reforzada para poder llevar un gancho que es el que arrastra el cable que al final detiene al avión. Esto es de cajón, ¿verdad? Todo avión embarcable va a tener estas características. La principal y básicamente única diferencia entre el F-35A y el F-35C viene en sus alas. El F-35C es más grande que el F-35A, como estáis viendo en la foto que os he puesto. De hecho, tiene más envergadura, pero además de tener más envergadura, la superficie total es de más de 200 pies cuadrados entre el F-35A y el F-35C. Obviamente se entiende a favor del F-35C. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Bueno, pues en cristiano lo que significa es que el F-35C puede llevar más carga a más longitud, a más distancia, perdón. Ya está, eso es lo que significa. Es un avión que puede llevar más combustible, puede llevar más armas y las puede llevar más lejos. Entonces, siendo esta la única diferencia, que no es baladí, pero es la única diferencia principal, porque el resto obviamente si va a operar ese portaaviones se da por supuesto, igual que se da por supuesto que sus alas son abatibles, cosa que no pasa con por ejemplo el F-35A, pues en este aspecto lo que tenemos que tener presente es si estas capacidades, la de la versión C, son las adecuadas para tanto el ejército del aire como para la armada. Y aquí, señores, volvemos a lo que yo siempre digo y me duele la boca decir y no me cansaré nunca de hacerlo. Doctrina. ¿Para qué queremos el F-35? Señores, nosotros tenemos el Eurofighter, que es el mejor avión de combate del mundo después de que todos ya sabemos. ¿Qué te va a aportar un F-35A o C? Me da igual el que sea, que no te aporte Eurofighter. Por lo que he explicado muchísimas veces, la capacidad de realizar misiones SEAD, la capacidad de entrar en un entorno hostil altamente agresivo, poder enfrentarse a los cazabombarderos del enemigo y poder enfrentarse a los misiles tierra-aire del enemigo. Eso es lo que te va a dar el F-35. Un Eurofighter lo puedes localizar a 100 a 200 kilómetros con un buen radar. El F-35 ni lo localizas a 100 ni lo localizas a 200. Lo localizas dependiendo de una serie de factores. Cuando está por debajo de los 40, si Dios y Cristo quiere, hay alineación de planetas y muy probablemente cuando te salga en la pantalla del radar, si te sale, sea demasiado tarde porque ya esté volando hacia ti, una GDAM, un Maverick, el que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué quería el ejército del aire el F-35? Pues para esto, para los 3-4 primeros días de la guerra, para entrar en el espacio aéreo enemigo, enfrentarse a los cazas del enemigo con posibilidad de éxito y suprimir las defensas aéreas del enemigo, las principales. No vas a utilizar el F-35 para cargarte un Tunguska ni para cargarte un Mistral, ¿de acuerdo? Enfrentar las principales defensas aéreas del enemigo, los radares de largo alcance, los misiles de largo alcance y los principales centros de mandos del enemigo, ministerios clave como puede ser de defensa, la torre de la televisión pública, es decir, las cosas estratégicas que tienes que cargarte en las primeras 48, en las primeras 72, 96 horas de combate. Y a partir de ahí llega el Eurofighter y hace el resto. Claro está, si esta va a ser la misión, ¿para qué quieres el F-35A o el F-35C? Para destruir.
Como le quieres para destruir, lo ideal es que tengas el F-35C. Porque, señores, el F-35C es el que más carga tiene y es el que más alcance tiene. Por lo tanto, es el mejor para realizar esas misiones SEAD, porque te va a permitir ir con más lejos. Se acabó. Se acabó, no hay más que hablar. ¿Esto tiene una desventaja respecto al A? Bueno, la única desventaja respecto al A es que el A es más maniobrable. Es decir, para un combate aire-aire sería mejor. Pero hay que tener presente que tú para el combate aire-aire ya tienes al que tienes, que es el Eurofighter. Pero además no va a ser algo trascendental, porque es poco probable que nosotros vayamos a atacar a un país con Eurofighter. En principio es poco probable. Es más probable que vayamos a atacar a un país con Rafale. Entonces, en este aspecto, hay que tener presente que tanto el A como el C, antes de que le vean a ello, él va a ver al enemigo. Y sobre todo, aquí una vez más vuelve la importancia de los aviones de alerta temprana. Va a disparar sus misiles y va a desaparecer del radar. Y si tienes aviones de alerta temprana, ni siquiera va a aparecer en el radar. Simplemente va a lanzar los misiles y se terminó todo. Y lo importante que son las misiones de supresión de las defensas aéreas del enemigo. Con lo cual, señores, en este aspecto está absolutamente todo dicho. F-35C porque te va a permitir poder atacar más lejos para realizar esas misiones SEAD y además de permitirte poder atacar más lejos, vas a poder atacar mejor. Claro está, especificado este punto, llega la realidad de los hechos. Si la Armada va a por un portaaviones, digamos, de adultos o a por un portaaviones de rico y no de pobre como son las rampas Ski Jump, pues en este aspecto la Armada va a compartir con el Ejército del Aire. Y al final, señores, si tú adquieres, ojo, solamente un escuadrón de F-35C, ponle 21 ejemplares, ¿de acuerdo? En vez de hacer el típico 18-3 del Ejército del Aire, como no hay versión biplaza de los F-35, pues haces un 21-0 y se acabó. Y a esos 21 le sumas 24, por ejemplo, para la Armada, ya estás hablando de tener un total de 45 F-35. Con lo cual, en este aspecto, como va a ser exactamente el mismo, te estás, digamos, unificando la logística. No es como, por ejemplo, darle al Ejército del Aire el F-35A y a la Armada el F-35B, porque vas a ir a por el cuento del portaaviones con la rampita Ski Jump. Como veis, señores, es lógico, es racional, pero también es lo que interesa desde un punto de vista operativo. El F-35C. Y ahora, los que hayáis llegado hasta este momento del vídeo, que me habéis escuchado dar razones técnicas, razones operativas, razones con su punto de lógica, os voy a dar la mejor razón de todas. La que te aporta el carácter estratégico. Y la que no te va a contar nadie más, incluido los dirigentes de nuestro Ejército del Aire, que son unos fracasados. ¿Por qué debemos ir a por el F-35C? Porque nos situaríamos como la segunda mejor fuerza aérea del mundo. Se acabó. Señores, utilizar la cabeza, utilizar la cabecita. ¿Qué tienen los sajones? Los sajones tienen el Eurofighter y el F-35B. En la RAF utilizan el F-35B y en la Royal Navy utilizan el F-35B. Si tú a nuestro portaaviones le metes el F-35C, va a tener muchísima más capacidad de combate lanzando con las catapultas que los británicos con la rampa Ski Jump. Pero es que además la RAF, que tiene exactamente el mismo cazabombardero que tú, el Eurofighter, tiene también el F-35B. Es decir, menos carga, menos alcance, menos capacidad de supercrucero. Ya expliqué todas las diferencias entre el A y el B. Tú, si a tu Ejército del Aire le metes el C, estás poniendo a tu aviación por encima de la británica, porque estás metiendo aviones con más alcance, con más capacidad de carga, con más posibilidad de supercrucero durante más tiempo sostenida. Y eso, señores, es simple y llanamente estar unos pasitos por delante. Si a esto ya le añades unos cuantos AWACS, terminas de cerrar el círculo. Y hablo de los sajones, pero te puedo decir lo mismo de los italianos. Exactamente lo mismo de los italianos con su Cavour. Y ya te pondrías a un nivel por encima de Francia espectacular. Espectacular. Si ya de por sí nuestra aviación de combate está muy por encima de la francesa, porque nuestro F-18 está muy por encima del Mirage 2000 y el Eurofighter superior al Rafale,
Si ya de por sí estás ahora mismo por encima, aunque tienes ese lunar negro que siempre hemos tenido con el tema de los multiplicadores de fuerza, esencialmente el tema de los AWACS, también el InSigin y demás, pero fundamentalmente el tema de los AWACS, si tú vienes con el F-35, ya de por sí te estás cargando a la aviación francesa. Entre otras cosas, porque como ya he dicho y ha sido el único canal que lo ha dicho, el tema de la sexta generación es la carta a los Reyes Magos. No hay ni Dios bendito que sepa qué narices es un avión de sexta generación. Y lo único que es, y que os va a decir lo que es un avión de sexta generación, es Estrategia Televisión, que es un avión de quinta generación más moderno. Se acabó. Es decir, un avión invisible más moderno. ¿Por qué? Porque ha desarrollado 30 años más tarde. Igual que Eurofighter es mejor que el Tomcat. ¿Por qué? Porque tienen 30 años de diferencia tecnológica. Igual que el Tomcat es mejor avión de combate que el Corsair. ¿Por qué? Porque tienen unos 30 años de diferencia tecnológica. Esa es la única diferencia y el tema de generaciones. Lo demás, en la aviación solo lo ha marcado la aparición del supercrucero, la aparición de los misiles y ahora la aparición de los aviones de baja visibilidad al radar. Ahí es donde tenéis que pensar. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Ahí es donde tenéis que ser inteligentes. Con el F-35C nos ponemos por delante de la RAF y con muchísimas más capacidades y con muchísimas más posibilidades operativas de la que va a tener la RAF. Y además, nuestra flota de superficies se va a poner por encima de la flota británica, la cual de por sí ya tiene muchísimos problemas con los Type 45 que nosotros no tenemos ninguno con nuestras F-100. Hay que utilizar la cabeza y hay que ser capaz de ir más allá, pero claro, para eso tienes que ser un militar de verdad, no un perrito piloto como el Braco que tenemos ahí con su kebab turco y que no vale para otra cosa. Simple y llanamente para hacer el ridículo un día sí y otro día también. Esta, señores, es la realidad de los hechos y no hay Cristo bendito que la pueda negar. Luego podemos perder el tiempo con nuestras pajillas mentales, con este país o con el otro país, o con chorradas de botones mágicos y de cuentos chinos. La realidad de los hechos es esta, señores. El F-35C, no porque sea ideal para los portaaviones, que obviamente lo es, no porque el F-35C tenga más capacidad de carga y alcance y con lo cual sea mucho más óptimo para misiones SEAD, sobre todo la que nos interesa a nosotros, que también lo es. No, señores. Esas razones son lógicas, son normales, pero esas razones la puede ver también un niño. Esto es como el fútbol, vas ganando 4-0 a quien quitas, a la estrella para que no te la lesionen, pero ese cambio le ven todos, señores. Ese cambio le ven todos. El cambio que no ven todos es el jugador que no ha jugado muy bien últimamente y tú coges y le metes para darle minutos. Ese es el cambio diferente, el cambio que te hace sumar, que te hace enchufar al resto de equipo. Pues aquí es lo mismo, señores. Aquí es lo mismo. Aquí el cambio, el que cambia las cosas, no el que ve todo el espectador en el estadio, el que cambia las cosas es el F-35C, que te pone por encima de la RAF, te pone por encima de la aviación italiana, te pone ya muy por encima de la aviación francesa, y ahora que cojan y le den una capita como a la Micromag esta, porque de ahí una capita de brocha gorda a la pintura a ver si el Rafale le sale invisible. Y por supuesto, te pones en algo que ya está, que es la Fuerza Aérea Alemana. Estás poniendo a España con el mejor ejército del aire, porque nadie te va a poner la combinación de Eurofighter y F-35C. Nadie. Obviamente esa combinación tienes que rematar la faena con la alerta temprana. Pero ya está. Muchas veces, señores, no hay que ser el más listo del barrio, simplemente tener dos dedos de frente y aprovechar los errores que cometen los otros. Y señores, si la RAF coge el F-35B porque le ha cogido la Royal Navy y se mete con el F-35B, pues nosotros seamos listos y aprovechémoslo. Aprovechemos ese error de la RAF. Si la Royal Navy se va por portaaviones de casi 70.000 toneladas, prácticamente el doble del Charles de Gaulle, y le meten una rampita en vez de meterle una catapulta, aprovechémoslo. Aprovechémoslo, señores. Aprovechémoslo. Seamos lo suficientemente inteligentes para dar un golpe encima de la mesa. Que lo tenemos, como se dice vulgarmente, a huevo. Seamos inteligentes. Y un último apunte para terminar este vídeo con las razones por las cuales el F-35C debe ser para el ejército del aire y también el que dote a la armada. Durante muchísimo tiempo,
Y os puedo poner encima de la mesa un par de décadas tranquilamente. Durante muchísimo tiempo, lo mejor que va a haber volando es lo que hay volando ahora mismo. Más allá de la fantasía, los cuentos chinos y todas esas cosas que pululen por ahí, ¿alguien me puede decir cuándo va a volar algo mejor que un Raptor? ¿Me lo podéis decir? Todos estáis con aviones de sexta generación. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando ustedes, de forma completamente lógica, me decís que haga un vídeo sobre el nuevo avión de sexta generación de Estados Unidos. ¿Qué vídeo queréis que haga, hijos míos? ¿Qué vídeo queréis que haga? De algo que no existe. ¿Cómo hago un vídeo de algo que no existe? ¿Me lo invento, como hacen otros canales? ¿O me meto en un artículo y empiezo a leerle? ¿Hago eso? ¿Me meto en un artículo y empiezo a leerle? ¿No sabéis vosotros leer? ¿No sois capaces de leer? Si no habláis inglés no pasa nada, está el traductor. Yo no hablo francés y hago vídeos sobre el ejército francés. Hay una cosa que se llama traductor. ¿Qué queréis que hable del F-47? Si no sabemos nada. Si lo único que sabemos es que, y lo único importante que hay es que Donald Trump se le ha regalado a Boeing por la situación crítica en la que está Boeing, desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista financiero. ¿Qué queréis que hable del F-47? Si no existe, si es solamente un intento, un proyecto. ¿Qué queréis que hable de la sexta generación si no existe la sexta generación? Si nadie sabe especificar que es un avión de sexta generación. Tenéis al CEO, esta palabra nueva, moderna, que yo no sé qué cojones tiene que ver ahora el CEO aquí, cuando de toda vida de Dios bendito se ha llamado director general. Tenéis al director general de Airbus diciéndole a lo del Tempest que se una. Tienes a lo del Tempest que no tienen ni idea de dónde van a tirar para adelante con el avión. Nadie sabe nada. El mundo va a ciegas. Y el mundo va a ciegas porque hemos sacado la chorrada de la quinta generación y ya queremos sacar un sexta generación. Y no tenemos ni la más mínima idea de que es un sexta generación. Señores, el Eurofighter tuvo retrasos. Y el Eurofighter no llegó hasta el 2004, si no me falla la memoria. Y os recuerdo que como el Eurofighter venía con retrasos, un avión de configuración estándar, tradicional, tuvimos que comprarle a Qatar, si fueron 11 o 13 Mirage F1, para completar a los que había en Manises, hasta la llegada de los Eurofighter, cuando el ejército del aire tenía gente que usaba el cerebro, no los pringaos que hay ahora. Por muy bien que vayan los aviones de, teóricamente, sexta generación, te lo vas a comer con patatas, hasta que se desarrollen y entren en servicio. Y no os digo hasta que vuelen, si a lo mejor en 2035 está volando, pero a ver cuando entra realmente en servicio al 100%. A ver cuando tú tienes un escuadrón completo o tienes un ala completa de el FACAS o del Tempest o del que sea. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que si ese avión sale adelante y se desarrolla, la única realidad es que va a ser más moderno que el F-35, pero no te va a dar más cosas que no te dé el F-35. Tú, con el F-35, te vas al fin del mundo. Con el Eurofighter y el F-35 tienes garantizada la capacidad de superioridad aérea de aquí hasta que empiece la segunda mitad del siglo sin despeinarte y sin tener que inventar absolutamente nada. Sin tener que inventar absolutamente nada. Es así, señores, es así. Uno te contará que si drones, el otro que si sexta generación. Drogadictos hay en el mundo, pero a los drogadictos no hay que hacerlos casos. Tenemos que ser racionales, serios e inteligentes. Y la realidad de los hechos es que hasta que nazca uno que se cargue al Raptor o que pueda estar por delante del F-35 va a llover. Y va a llover mucho. Y ya está lloviendo mucho, desgraciadamente. Va a llover y va a llover mucho, señores. No hay que hacerse pajas mentales en el futuro, hay que ir a la realidad. Y la realidad es que con el F-35 hay F-35 para Raptor. Y la realidad es que con el Eurofighter hay Eurofighter para Raptor. Y para muestra un botón. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos? ¿Tanta quinta generación que ha entrado? ¿Qué pasa con el F-15EX? ¿Qué pasa con el F-18 Super Hornet? Mucho avioncito invisible para la Armada por aquí, mucho avioncito invisible para la USAF por acá, y al final, por una simple cuestión de capacidad de bodegas internas de las armas, tenemos que tirar del F-15X hiper mega dopado
y a la Navy le tenemos que dar el Super Hornet. Señores, en el 2045 y el 2050 vas a tener al Super Eurofighter o el Eurofighter de la Tranche 8 y vas a tener al Super Rafale o al Rafale F8, como quieras llamarle. Lo vas a tener. ¿Por qué? Porque no va a haber Dios bendito con avión de invisibilidad al radar que pueda dar un apoyo coherente y eficaz a las tropas. Y nuestra decisión debe de ser si en el 2045 o el 2050 iniciamos con un nuevo avión de combate teniendo las espaldas perfectamente cubiertas o estamos volando Eurofighter de la Tranche 3 y estamos volando kebab turco, porque tenemos unos fracasados, inútiles e incompetentes dirigiendo el ejército del aire. O si no, hacemos como Colombia y compramos el Gripen, que según el jefe de Estado Mayor del Aire es un avión posible para sustituir a los F-18. Ya solo falta que el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra también se le ocurra decir exactamente lo mismo, que la colada y la tizona son perfectas para sustituir al Leopard 2E y al Pizarro. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.